complicada. Complicada porque es algo que requiere mucho trabajo de campo. Es decir, para hacerlo bien, uno tiene que tener bastante, no tanto contenido teórico, sí contenido en cuanto al campo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Entonces, buenísimo. Gracias, Fernanda. Yo les comenté en este ejercicio de este práctico que habían 3 especies: Trifolium, Taraxacum y Plantago. ¿Cómo hago? Fíjense que tiene una ayudita que son esos puntos que aparecen en ese cuadrante. Eso yo les dije que tenía 1 metro de lado. Ahora bien, el tema no es la densidad, porque ustedes ya lo han sacado. ¿Cuál de las 3 especies es la más abundante en términos de densidad? Trifolium. Hay más individuos, uno los puede contar. Ahora bien, uno cuando lo ve desde el punto de vista de la cobertura, pueden surgir dudas porque, bueno, si es un volumen que hay, es chiquitito, y en una de esas tal vez no es tanto como Plantago, pero sí tal vez es tanto como Taraxacum. Entonces, realmente ahí es cuando ya comenzamos a tratar de ver qué hacemos. Lo que es natural es dividir mentalmente, esto se hace mentalmente, dividir en cuadrantes ese cuadrado. Bueno, no me salió exactamente el medio, pero eso imagínense que va al medio eso. Esto también imagínense que esta línea va justo por el medio. ¿Sí? Entonces, una forma de ayudarse es mentalmente trazarse estos cuadrantes. Ustedes saben que esos cuadrantes, cada uno, el cuadrado completo es el 100%. Y cada uno de ellos entonces va a ser, son 4, va a ser el 25%. Si yo acá a uno de esos cuadrantes hago esto, entonces estoy que la mitad de 25 es 12,5. ¿Sí? Y si hago esto, resulta que me quedan cuadrantes de 6,25. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estos son ayudas mentales que uno se hace para hacer esto. Yo les comentaba que el problema que tiene esto es que si 2 de ustedes se ponen a la par a definir qué porcentaje ocupa cada planta, el tema pasa que difícilmente se van a poder quedar de acuerdo si es el 12 o el 13%, si es el 14 o el 15%, y van a estar discutiendo horas para definir qué porcentaje es el que le corresponde a cada especie. Por eso, este es un método, si se quiere, de una parte de la ecobotánica, por así decirlo, bastante discutible, que es la visión de asociación que tiene la escuela fitosociológica, que separa comunidades como si fueran asociaciones botánicas, que es un concepto de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. El tema está en que podemos discutir, por ejemplo, yo puedo decir Plantago y mirá, para mí tiene un 25%, porque si junto las hojas, las amucho y sí, está un 25%. Otra persona me va a decir, no, para mí es un 22%. Otra persona, mirá, es que las hojas si las juntás es un 20%. Entonces, para no tener esto como inconveniente, se trabajó con lo que es intervalos. Entonces Brown-Blanquet propuso intervalos que después se han modificado. De hecho, nosotros usamos uno que es modificado,
Brown Blanquet distingue entre especie única o especies escasas separadas a tanta distancia, cuestión que nosotros no nos metemos, pero ponemos una escala que sea menor al 1%, entre el 1 y el 5%, entre el 6 y el 25%, entre el 26, el 6 y el 6 es el 24, es el 22, es el 21,5, todo cae dentro de la categoría que es entre el 5 y entre el 6 y el 25%. Ahora bien, cuando yo voy a meter en una tabla de Excel, ¿qué es lo que yo utilizo? Es decir, voy a usar una tabla de Excel, no puedo poner el intervalo. No puedo poner para calcular entre 6 y algo que han visto ustedes en estadística. La marca de clase, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso o más o menos? Sí. Bueno, se trabaja con la marca de clase, que para el intervalo de 6, entre 6 y 25%, sería un 15,5, que se redondea a 15. Vamos a ver. Es decir, límite superior más límite inferior dividido 2. Y ese es el dato que se mete, y con ese dato de la marca de clase se llena la planilla de Excel. ¿Por qué se dice que no es cuantitativo esto? Y porque parte de la observación que es casi cualitativa. Es decir, no es un dato preciso, porque como les dije, unos opinan que es el 22, otros el 23, y al fin y al cabo, para solucionar eso, se mete todo en un intervalo. Con lo cual, dentro de ese intervalo están coberturas del 8% y coberturas del 20%. Entonces, como que la precisión no es mucha. ¿Cómo se soluciona eso? Básicamente aumentando la cantidad de intervalos. Por ejemplo, en los trabajos prácticos que yo les voy a hacer, trabajamos con intervalos del menos del 1%, del 1 al 5, del 5 al 12, del 13 al 25, y ahí sí, del 25 al 50, 50 al 75, 75 al 100. Es decir, metemos un intervalo más entre el 5 y el 25%, porque justamente nos dábamos cuenta que trabajando con malezas, en ese intervalo aparecían muchas especies cuya cobertura era alrededor del 20% menos. Entonces, los mismos chicos decidieron meter un intervalo, algo intermedio, de manera tal que reflejara una diferencia entre aquellas especies que tendían a ser escasas y que tenían una cobertura menor del 10%, a aquellas especies que tendían ya a repuntar un poquito más y cuya cobertura estaba por encima del 15%, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en esos casos es simplemente mirar, agregar un intervalo más. Si uno quiere más precisión, agrega más intervalos, siempre y cuando no sean más de 7, 8 intervalos, porque si no, ya da lo mismo hacer un porcentaje calculado de forma directa. Otra cuestión que tiene esta ventaja, que tiene como ventaja, es que esto ya está estandarizado. A nivel mundial, ya se sabe, se está estandarizado, entonces en ese sentido está piola, ¿no? Porque no tenés que estar explicando a nadie. En el ejercicio que tenemos ahí, si ustedes agruparan los trifolium, todos juntitos, no sé si llegarían al 12% o lo pasarían. ¿Qué les parece? Si juntáramos todos los trifolium. Nosotros pusimos en mi grupo que medianamente podía rondar el 10%. Claro, entonces, si vos ponés el 10%,
tenés que meter en la planilla de Excel 15, el número 15%. ¿Por qué? Porque está dentro del intervalo entre 6 y 25. ¿Ven? Todo eso No sé. está en el apunte que usted dijo que va a subir nuevo de muestreo. Sí, sí, Ah, sí. bien. Bien. Por eso es la escala Brown-Blanquet, porque si no, yo les aclaro, chicos, si ustedes tienen que hacer cobertura, como decía, que tener que medir, pueden tardar fácilmente 4 días, sin intervalos. Entonces, si es un 11, si es un 11,8, se pierde tanto tiempo y resulta que después los datos no son estandarizables. ¿Por qué? Porque vos para trabajar en esto, primero tenés que confirmar que la persona que lo hace está entrenada. Segundo, para un solo trabajo siempre tiene que ser la misma persona. No puede cambiar de persona. Porque si cambia de persona, cambia el criterio. Entonces, para una persona tiene, siempre nosotros tenemos tendencia a la baja o tendencias a las altas. Por ejemplo, cuando yo tomo examen siempre tengo una tendencia hacia arriba, ¿no? Siempre, por ejemplo, si un alumno se merece un 4 y yo trato de ponerle un 10. Miércoles, les gustó eso, ¿no? Entonces, el tema pasa por eso, de que cada observador es distinto y por lo tanto eso es lo que hace también los intervalos, es estandarizar y disminuir, entre comillas, ese error que hay entre observador y observador. Porque es un tipo de técnica que es imposible que alguien dé con precisión absoluta el porcentaje perfecto de cada especie. Es imposible. Siempre va a haber un error. Entonces, ¿qué pasa? Si en un proyecto intervienen varios observadores, pónganle 10, cada uno haciendo su trabajo, se van a producir desviaciones que no son aceptables. Entonces, una forma de mitigar eso es decir, bueno, no estamos discutiendo si es 15 o 16 o es 17. Está todo dentro de la misma categoría. Y sí, es cierto, ¿qué pasa? Se pierde precisión porque ya no es cuantitativo. Es semi-cuantitativo, pero es más real. ¿Sí? ¿Más real en qué sentido? De que entrenándose a la gente, un equipo puede trabajar sin ningún problema. ¿Sí? En cambio, con porcentajes precisos, no. Tendría que hacer el trabajo solamente una persona. Nadie más que una persona que tenga ya su criterio y para que sea aceptable. Si no trabaja una sola persona, el trabajo lo rechazaría. ¿Me entienden? No sé si les quedó claro eso. Profe, tengo ¿Sí? una duda. Por ejemplo, a nosotros nos costó entender y no lo vimos desde ese punto de vista. Nosotros lo hicimos más que nada a ojo, no agregamos esa tabla. No, es Deberíamos que si en hacerlo eso no nuevo y sirve el trabajo. enviárselo. Claro, Erika, sin el trabajo, sin la tabla de la escala Brown-Blanquet, el trabajo no sirve para nada. Claro. Entonces se lo podemos reenviar al trabajo porque yo ya se lo he Sí, enviado. por supuesto. Ahora yo les voy a reenviar, les voy a mandar la escala Brown-Blanquet para que la tengan bien presente. ¿Por qué? Porque es por eso nada más. Por eso que se trabaja muchas veces en ecología, en botánica, se trabaja con intervalos de valores. ¿Por qué? Porque cuando es medio cualitativa la cuestión, tampoco a lo cualitativo le podés hacer mucho caso. ¿En qué sentido? Que es la capacidad de percepción de cada persona. Supóngase que quien hace la evaluación y quien mide cobertura es una persona que es miope y ese día se olvidó los lentes. Evidentemente su trabajo no va a ser bueno, porque él va a ver los trifolios, le va a costar verlos y los va a ver así medio, pero a pesar de no tener lentes, va a tardar más tiempo, pero al trabajar con intervalos,
le va a facilitar la cosa, porque no se va a ver obligado a dar un porcentaje preciso, sino va a dar un porcentaje que esté más o menos dentro, y él va a ver dentro de qué intervalo hay, de qué intervalo está. Entonces, digamos que por un lado disminuye la precisión, pero por otro también disminuye el gran error y la gran variabilidad de resultados que tendrían cada una de las observaciones. Al haber tanta variabilidad de observaciones, nunca alcanzaríamos, por ejemplo, que la serie de datos alcance una distribución normal. Sería prácticamente imposible. Al trabajar con intervalos es un poquito más posible, ¿sí? Entonces, estas son las ventajas que tiene este método. Y hay otra cuestión que yo les dije, que es siempre cuando uno saca cobertura, saca suelo desnudo. Es el suelo que no está cubierto por plantas. ¿Por qué? Fíjense, primero, las coberturas no se pueden sumar, como les dije. No se pueden sumar bajo ningún punto de vista. Fíjense estas plantitas de acá. Estas plantitas de trifolium. Voy a marcarles con un cuadrado a ver si cambio el color para que se pueda ver bien. Miren estas plantitas de trifolium que yo les estoy marcando con rosado. Algunas están por arriba, pero otras están debajo de la hoja del Taraxacum. ¿Sí? Entonces, cuando yo cuento los trifolium y veo la superficie que ocupan todas las hojas que están cubiertas por hojas de Taraxacum o cubiertas por las hojas de plantago, resulta que el porcentaje es mayor. El porcentaje de cobertura es mayor. Claro, antes no las veía porque estaban tapadas por la hoja. Cuando saco la hoja de Taraxacum me encuentro con que hay una mayor cantidad. Y por lo tanto el porcentaje que cubren es mucho mayor. Y acá supónganse que plantago ocupa un 25, un 30%, pongámosle. Está en la categoría entre el 25 y el 50. ¿Sí? Pongámosle que Taraxacum es un 25. Y supónganse que encuentran muchos trifolium que suman un 30%. Y me van a decir, ¿pero por qué ocupan 30%? Y porque había muchos trifolium que estaban tapados por las plantas que tenían más grandes que estaban por arriba. Entonces, hay una gran diferencia entre la densidad, eso es lo que yo le preguntaba. ¿Qué diferencia ven ustedes entre la densidad y la cobertura? Es decir, ¿qué es lo que mide mejor cada una de esas dos variables? ¿Qué es lo que maximiza cada una de esas variables? ¿Lo pudieron contestar a eso? Yo ya leí la respuesta, pero a ver ahora. ¿Qué maximiza a qué favorece la cobertura y a qué favorece la densidad? Reduce la evapotranspiración. Perdón, no te entendí. Va a reducir la transpiración de las plantas. No, pero O sea, acá le no da estamos cobertura. hablando de variables ambientales, Juan. Estamos hablando directamente de lo que se observa lo que se observa nada más. No incluimos más variables. Acá para esto no interviene para nada ninguna variable, ni el pH, ni la temperatura, ni nada. Estamos hablando simplemente de la medida de abundancia. Sí, Carmen. La cobertura... Ay, espere, perdón. Sí, sí. Sí, díganme, vayan tirándome opiniones. Perdón, es que mi mamá estaba pasando la aspiradora. No, yo pensé que haciendo una torta, yo dije, está batiendo, está haciendo una torta, qué suerte que tiene. No, yo quería comentar que para nosotras la cobertura ahí hablaba de que da una idea más del espacio que ocupa cada individuo, o sea, en particular, Correcto. a diferencia de la densidad. Correcto. Fíjense que si yo les digo que encontré
100, a ver, supónganse que ustedes no conocieran, Rupia drepanensis. ¿Ustedes tienen idea de cómo es Rupia drepanensis? No, ¿Será grande? ¿Será pequeño? Ahora, si yo les digo que la cobertura de su Rupia drepanensis es del 12%. Son muchas plantitas chiquitas, entonces. Así es, Erika, ahí está. Entonces la densidad tiene una cuestión que favorece mucho a las plantas pequeñas que están en gran número. Por ejemplo, imagínense, ahora el trébol, pero imagínense gramíneas. Favorece mucho, maximiza mucho la cantidad por sobre el tamaño. En cambio, la cobertura favorece mucho a las plantas grandes. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Taraxacum, que supónganse que tenga una cobertura, vamos a dar una cifra del 20%. Y resulta que si sumamos todos los trifolium, también puede dar una cobertura del 20%. La diferencia está en que ahí tenemos tal vez un solo individuo de Taraxacum, pero tenemos 50 de trifolium, pero la cobertura es la misma. Entonces, ambas medidas... Sí, Lucía. Disculpe, contando solamente la densidad, por ejemplo, si hablamos de una maleza, ¿le provocaría a nivel de densidad, ¿no?, los mismos inconvenientes a un cultivo o no, por ejemplo? No sé Sí, si evidentemente una mayor densidad puede ser problemática, pero hay veces que hay malezas de hoja ancha que el problema es que provocan sombreado sobre las plantas que están germinando. Entonces a veces, por otro lado, pocos individuos de una maleza provocan un efecto nocivo bastante importante simplemente por el hecho del sombreado y lógicamente competencia por el sistema radical. Entonces, sí, Gonzalo. Pero, por ejemplo, entonces en este sentido, las plantas que ofrecen mayor cobertura, o sea, que las favorece la cobertura, serían más fáciles de controlar, porque a su vez, al ser menos individuos, dejan menos descendencia y es como más fácil de realizar un control. Sí, evidentemente las plantas de hoja ancha y de gran tamaño son, primero, más fáciles de ver. El tema es que para un agrónomo tiene un problemita clave, que las tiene que identificar en su estado de plántula. No puede permitir que lleguen a su máximo tamaño. ¿Sí? Entonces todo un tema bastante que me imagino que lo irán a ver en protección vegetal, no sé si ya la han tenido esa materia o la van a tener. no, todavía no la tenemos, profe. Todavía no. Sí. Le hago una consulta, perdone que le No, vuelva a preguntar, venga, si para eso estoy. pero a mí no me quedó muy claro lo de la tabla. O sea, estos datos nosotros los tenemos que plantear en un Excel y adjuntarlo al trabajo, lo de los intervalos. Claro, la tabla dice esto. Permíteme ver si lo ven al texto acá. Vamos a ver. Según Brown-Blanquet, la primera categoría es menos del 1%. Estamos hablando de porcentajes, ¿no? Entre el 1 y el 5. Lo pueden poner entre el 6 y el 25, si quieren, me da igual. Si no, les pongo entre el 5 y el 25 para que les sea más fácil. Voy a hacer los cálculos. Entre el 25 y el 50, todos son por cientos, ¿no? Entre el 50 y el 75, y entre el 75 y 100. ¿Sí? Acá, se me fue. Bueno. ¿Cuál es la marca de clase de cada uno de ellos?
Normalmente, cuando se es la marca de la clase, se le pone 0,5 a la primera categoría. La segunda sería 3, ¿no es cierto? La tercera sería 15. Y así sucesivamente. Eso es lo que uno mete en el Excel. Como les dije, ¿por qué usamos esas categorías? Simplemente y solamente por el hecho de poder, perdón, se me fue ahí la... Bueno. Simplemente por el hecho de velocidad de trabajo por un lado, y simplemente por el hecho de que ya lo que estamos haciendo, observando, porque acuérdense que la cobertura es la abundancia relativa. Cuando uno dice la palabra abundancia relativa, ya está hablando de porcentaje. Es decir, la abundancia de la especie que me interesa respecto al total de especies. Entonces, cuando hablamos de abundancia relativa, ya estamos hablando de porcentaje. Y fíjense que ustedes podrían decirme, si yo me fijo en el trifolium, y para mí, profe, está en el 10%. Si junto todas las hojitas, todas las plantitas de trifolium, y miro los cuadrantes que más o menos me imagino, está en el 10%. Otro me va a decir el 12%. Otro me va a decir el 11%. Para esta categoría, todos caen dentro del intervalo del 5 al 25%. Con lo cual, está dentro de la misma categoría. Y yo lo que les decía es que, claro, entre el 5 y 25 es como un intervalo muy amplio, vamos a tener montones, pero dentro de ese intervalo van a haber especies que ocupen un 8% y otras que cubren un 23%. Como que hay mucha separación, mucha distancia, es demasiado grande el intervalo, está metiendo en un mismo saco montones de cosas. Entonces, lo que normalmente, por ejemplo, eso lo analizaron compañeros de ustedes hace 10 años, y decidieron ellos poner un intervalo más entre el 5 y el 15 y del 15 al 25. Fue una decisión de ellos modificar esta tabla de Brown-Blanquet. Entonces, con eso, yo ya no me tengo que estar preocupando si es el 12,5, si es el 13,1 o el 14,2. Si es el 12, me cae en una categoría de 5,25, tiene una marca de clase que es 15, y yo en la planilla de Excel voy a meter el número 15. No sé si me van entendiendo. Sí, ahora es mejor. Por ejemplo, nosotros Profe. en nuestro práctico no adjuntamos la planilla de Excel con la marca de clase. ¿Habría que enviársela o cómo hacemos? No, en este caso yo no diría, es decir, eso es para cuando uno hace unos cálculos. ¿Por qué? Lo van a hacer ahora cuando hagan, yo les mande los datos y hagamos el trabajo práctico de campo, que lo único que no vamos a hacer justamente es la parte de campo, si vamos a usar datos de los compañeros de ustedes. En una de las clases yo les mostré diapositivas de sus compañeros trabajando con el método de cuadrados, donde ellos estimaban la densidad, especie por especie, y la cobertura. Y dentro de la cobertura determinaban el suelo desnudo, que yo les iba a comentar eso y corté la explicación, que es para nuestra región y para 2/3 partes del país, como ustedes han visto cuando estudiaron las ecorregiones en el práctico 1, es indispensable el suelo desnudo, la cobertura de suelo desnudo, tanto en ambientes naturales como agrícolas. ¿Por qué? Porque en nuestra región, Patagonia o San Juan o Mendoza, suelo desnudo significa erosión. Y del tipo de erosión más efectiva que hay para el área del suelo, que es la erosión eólica. Entonces, el dato de suelo desnudo para nuestra región es indispensable. No se puede hacer ningún proyecto, nada, que tenga mayor cobertura
que si estás sin suelo desnudo, te lo rebotan. ¿Por qué? Porque yo les dije que los porcentajes de cobertura individuales de cada especie pueden sumar. Ustedes acá, en este cuadrado que tienen en el Parque Chile, solo tienen 3 especies. Pero los compañeros de ustedes encontraban no menos de una docena de especies por cuadrado. Entonces, si cada una docena de especies tiene más o menos 15, 20%, cuando quieran sumar los porcentajes se les va mucho más arriba de 100. Entonces, si yo quiero, mi pregunta es, ¿qué porcentaje ocupa Trifolium? ¿Qué cobertura tiene Trifolium? Bueno, listo. Es lo que es, mido solamente Trifolium y hago como que las otras especies no existen. Ahora bien, si yo quiero saber qué porcentaje de cobertura vegetal tiene ese suelo, ¿sí? Yo no puedo sacar eso sumando los porcentajes de cobertura de cada una de las especies. Eso lo voy a hacer sacando el porcentaje de cobertura de todas las especies de planta en común, es decir, o hacer el complemento de eso. Mido el suelo desnudo. Entonces, es muy claro, si el suelo desnudo me da, que es alrededor de un 40%, estamos en la categoría del 25 al 50, ¿sí? Entonces, en ese caso, el resto, el 60%, sé que está cubierto por vegetación. Y es la única forma de responder a esa pregunta. No hay otra forma de responder a esa pregunta. La única forma de responder a esa pregunta es simplemente midiendo la cobertura de todas las plantas juntas. Pero nunca sumar las coberturas porque siempre me va a dar mayor que 100, pero por lejos. No es que me va a dar 101, no, me va a dar 120, 130, 200. Me va a dar muy lejos la cobertura, chicos. Entonces, la cobertura jamás se suma. Tal vez ustedes me dirán, en este ejemplo, sí, son 3 especies que tal vez calculando los porcentajes de cada una, ni a palo me llega a 100. Pero eso es anormal. Lo normal es que en un cuadrante ustedes encuentren normalmente de 10 especies para arriba. Y les estoy hablando en área de cultivo de San Juan. Entonces, por eso es que no puede sumar. No sé si les va quedando claro. Sí, ¿La densidad tampoco se suma, profe? No, la densidad sí. Sí, porque la densidad no es un valor relativo. La densidad es un valor absoluto. Si hay 50 Trifolium, 20 Taraxacum, 700 bromos en un cuadrado, 1 metro de lado, se suma. ¿Ven? En el caso de la densidad no tiene ese problema. ¿Qué sucede? Yo normalmente aplico este método de cuadrados a lo largo de una transecta lineal y después, supónganse 10, 20 cuadrados, hago las medidas de cobertura y demás, y después saco promedio para saber cuál es el promedio para la parcela. ¿Sí? Pues promedio de todos los cuadrados muestreos para saber qué cobertura promedio tenía una parcela de cultivo determinada o un área natural determinada. Hago un promedio de la cobertura o hago un promedio de la densidad. ¿Sí? Entonces, estas dos abundancias, cobertura y densidad, son complementarias, porque densidad claramente te hace cargo del número, pero la cobertura te da una idea de la morfología espacial que tiene cada especie. La medida de abundancia más precisa es sin duda la biomasa, peso o masa por unidad de superficie. Pero el problema que tiene la biomasa es que es destructible. Tenés que cortar a los individuos y pesarlos. Y te da el peso. Y a la vez el peso, si es un peso fresco, cada especie
tiene cierta capacidad de almacenamiento de agua en sus tejidos, en sus células, en sus vacuolas. No todas las especies almacenan igual cantidad de agua, entonces hay especies que en sus tejidos tienen más líquido, más agua que otras. Otras tienen tejidos más lignificados, por ejemplo, que otras. Otras tienen cutículas muy gruesas y otras muy finas. Y todo eso influye en el peso. Por eso es que normalmente se hace la biomasa en peso seco para eliminar el problema del agua. Pero como les dije, tampoco es una solución porque hay especies que tienen cutícula muy gruesa, otras muy liviana, y esto también influye en eso. Entonces, todas las variables tienen ventajas y tienen desventajas. La cobertura, lamentablemente, es semi-cuantitativa. Te da una muy buena idea de la morfología y qué importancia tiene en cuanto a su tamaño cada una de las especies. La densidad es más precisa en cuanto a un valor absoluto. Es tanta cantidad, se contó, es inamovible. La biomasa es ideal porque la biomasa no solamente tiene en cuenta el número de individuos, sino que también tiene en cuenta el tamaño. Una planta más grande va a pesar tal vez mucho más que 100 pequeñas. Pero así todo, el problema es que es destructivo. Entonces vos a un agricultor no le podés ir a decir, o a un ganadero, no le podés ir a decir que para tu ensayo vas a cortar tantos metros cuadrados de pastizal, porque eso tiene su costo. Entonces, aunque se hace, para medir productividad se hace. Entonces, como ven, cada cosa tiene su pro y su contra. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. buenísimo. Y el ejercicio siguiente que me ha salido corrido, pero han visto lo que pasa cuando uno trabaja en Google, en lugar de subir el formato en formato Adobe, subí en Word, y bueno, las filas de abajo del ejercicio de abajo, ¿qué resultado? Si comparamos la figura 1 con la figura 2, ¿cuál es el resultado final de cada uno de esos ensayos? Nosotras con las chicas, o sea, en nuestro grupo lo que Sí. observamos que tienen distinto espacio temporal para, perdón, no me expresé bien, sino como un escala temporal, ahí está, porque uno es de un año nada más, mientras que el otro va directamente a los 3 años. Entonces no se sabe en la primera figura si realmente ya no digo que se extinguió, pero disminuyó a una proporción muy grande, o como la segunda figura que nosotros ya empezamos a pensar, bueno, quizás los que estaban investigando se fueron y no se dieron cuenta que el pulgón no se ha retomado y volvió a crecer de a poco en el primer y segundo año, y ya en el tercer año volvió a su normalidad, digamos, de densidad o de que había al principio. Así es, Jainel. Justamente, Gonzalo, sí, Gonzalo. ¿Puede ser que ahí eso exprese una adquisición de resistencia por el pulgón al plaguicida? Sí, puede ser muchas cosas, pero lo más probable, ¿sabes qué es? Que haya estado mal diseñado el trabajo. Muchas veces, y sobre todo si ustedes trabajan en la parte privada, las empresas quieren resultados para ayer. Y cuando vos les decís, mira, para estar seguro del efecto, hay que hacer ensayos durante 2 o 3 años, de acuerdo a la biología de la especie, dicen, no, es mucho tiempo. Entonces, ese ejercicio lo que les pretende mostrarles es la importancia de definir muy bien la escala temporal para obtener una respuesta que no tiene que ser la respuesta que vos estás esperando, sino la respuesta que sea. A veces, por determinar mal la escala temporal de un estudio, vos le entregas a tu cliente un informe que dice, sí señor, no se haga que en un año ya la especie se extinguió. ¿Sí? Con lo que yo le doy, se extingue en un año, pero seguro. Resulta que ese hombre, ese ingeniero agrónomo o ese profesional de cualquier otra profesión,
se basó en ensayos que duraron un año. Sí, en un año tal plaga era controlada aparentemente, pero no se tuvieron en cuenta la capacidad de recuperación, la resistencia y la resiliencia de esa especie ante ese efecto de ese plaguicida, y que al cabo de 3 años el productor tiene otra vez la plaga como si nada. Y eso, más que una resistencia de insectos, es un error al haber elegido la escala temporal, normalmente producto de no conocer la biología de la especie, de no haber estudiado bien la especie, de no haber estudiado bien las condiciones de funcionamiento del ecosistema. Por lo general se cometen esos errores y son errores bastante comunes. Es como que ahora el tema COVID, me digan que con los ensayos de ahora, en menos de un año ya tenemos una vacuna que es segura y que va a controlar la enfermedad. Mentira. Eso es técnicamente y científicamente imposible, porque una vacuna normalmente se tiene que ensayar durante un mínimo de 5 años, justamente porque las personas que fueron inoculadas en el primer año, se espera ver cuál es la respuesta al cabo de mucho tiempo para ver si no salen efectos contraproducentes. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, sí, tal vez ahora miren y les da el primer riesgo, sí, señor, matamos al virus. ¡Fua! Se llenaron 100 millones de dólares en el bolsillo y al cabo de 2 años está la gente infectada. En el caso de las grandes multinacionales de estas farmacéuticas lo saben, porque saben que la regla a una vacuna es un tiempo menor a 5 o 6 años, porque se espera los efectos adversos, estudio de los efectos adversos, al cabo de 1 año de colocada, 2 años de colocada, 3 años de colocada la dosis, 4 años, es decir, cuando se cumplió el 5.º año, ya pueden estar seguros, más seguros de que no hizo efectos adversos. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la década de 60 se pusieron de moda ciertas pastillas anticonceptivas, y que todo andaba bien y las chicas no quedaban embarazadas, espectacular, pero al cabo de 8 años se dieron cuenta que provocaba esterilidad. Entonces casi todas las chicas que usaron, no me acuerdo la marca comercial de esa pastilla anticonceptiva, eran estériles. Entonces, al cabo de 1 año, sí, el efecto era perfecto, mire, no queda embarazada ni a palo. Pero después se dieron cuenta muy tarde de que provocó esterilidad, casos de cáncer, pérdida del cabello, miles de cosas que recién se solucionaron hasta los 90. Comenzaron a hacer más cosas. ¿Por qué? Porque habían comenzado en la década del 70 a experimentar con algunas, y después de 20 años de trabajo, se dieron cuenta cuál era la combinación química que no provocaba efectos adversos y que podía tener un resultado seguro, sin provocar daños a la salud. Pero eso se tardó de 20 años, para que se den una idea. Y ustedes en el ejercicio profesional les va a tocar que el productor quiere el resultado para ayer o el empresario quiere el resultado para ayer, y ustedes profesionalmente tienen que ser muy cuidadosos. Corrige esto. Por ejemplo, en el informe 1, yo no digo el plaguicida que usamos acabó con toda la plaga. No, yo profesionalmente que escribo, el plaguicida usado estaría en condiciones de controlar, aunque sea temporalmente, la plaga en cuestión. ¿Qué estoy haciendo con esa redacción? Cubriéndome legalmente, porque si no lo redacto así y provoca efectos adversos, soy pasible de todas las acciones legales en contra. Entonces, cuando yo redacto un informe, y a eso se los recomiendo, redacto en términos potenciales. Estaría, se produciría, disminuiría, aumentaría, pero hicimos el trabajo al final para mejorar estos resultados. Sería conveniente prolongar el estudio durante un periodo no menor de 3 años.
De esa forma uno se cubre, porque sabe que lo que ha hecho es insuficiente, pero ante la imposibilidad de estirar los plazos por la presión política o empresaria, uno les entrega un informe y eso no es negociable. Uno profesionalmente eso no lo puede negociar. Uno lo redacta así, en términos potenciales, y deja una frase aclaratoria al final que sería óptimo poder o sería conveniente desarrollar nuevos ensayos. De paso les doy algo que es muy usado siempre cuando uno escribe un informe que no tiene tiempo suficiente para hacerlo, que son resultados provisorios todavía, uno escribe en tiempo, y sobre todo estadísticamente no ha sido contundente los resultados, uno habla siempre en términos potenciales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda, otra duda que hayan tenido? No, profe. Bueno, entonces les voy a hablar brevemente del siguiente tema y más o menos me comentan, podemos hacer otro grupo de consulta para el lunes o martes. ¿Qué día les queda a ustedes más? No tengo idea de eso. Y el lunes tenemos un especial, así que tendría que ser. Claro, tendría que ser. Lo mejor. El martes, entonces. Bueno, díganme ustedes el horario. El mediodía tuvimos una consulta el otro día, profe, creo que ese horario es bueno. Bueno, ¿a qué hora les parece? Desde el mediodía, pero a las 11, a las 12. No sé, A las 11. A las 11. Sí. Sí, bueno. El martes a las 11, cosa que les quede tiempo para leer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, agendado martes a las 11. Vamos a ver si se hace la presentación. Buenísimo, profe. Martes a las 11, cosa que revisemos todo, consultemos todo, nos saquemos toda la duda. Vamos a hacer la presentación. Ustedes, chicos, vayan, porque la verdad que yo no tengo mucha experiencia en esto de educar a distancia y medio que funciono como si fuera una clase presencial. Entonces, yo sé que no es lo mismo y hay veces que no me doy cuenta. Entonces, ustedes díganme, mire, profe, es muy bonito esto, pero no le dimos nada. Entonces, a ver si se pone la explica mejor. Me avisan para que yo pueda mejorar lo que es la presentación y sobre todo la explicación. Pero en eso yo les voy a pedir que ustedes me vayan, con toda la cosa, me vayan diciendo, esto no nos quedó claro, bien, perfecto, entonces vamos aclarando todo de manera que, a pesar de las dificultades, podamos tener una buena, un buen cursado, ¿no? Es decir, bueno, ahí creo que va a estar. Ahí está. Esto, por supuesto, no va al parcial. El parcial Profe, llega hasta disculpe. muestreo. Sí, Gonzalo. Del punto 3, no sé si por lo que he visto estarán bien los prácticos o no. Mira, hay algunos que sus errores que yo se los estoy resolviendo individualmente. Sobre todo en el práctico 3 ha pasado que yo no he sido claro con el tema de la escala de Blanquet. Me doy cuenta que he tenido el problema soy yo, no ustedes. Por eso es que he decidido mejorarlo, ¿viste?
de manera que ustedes lo puedan corregir. El práctico 2 y el práctico 1 está más redondito todo. El práctico 1 a veces hay grupos que como que ha sido demasiado escueta su conclusión. El práctico 1, ¿qué es lo que yo esperaba? Que pensaran o que razonaran. Básicamente la relación de las ecorregiones con la distribución de todo lo que sea el sector agroproductivo de Argentina. Es decir, el razonamiento de que en Argentina se produce lo que se produce por las limitaciones ambientales que tenemos. De hecho, lamentablemente al no estar presencial, no se pudo hacer el que hacíamos otros años, en el cual los alumnos opinaban y se armaba la discusión, y al final llegábamos a conclusiones de que Argentina, desde el punto agropecuario y ganadero, todo el país no es tan rico, o sea que la riqueza está concentrada prácticamente en 4 provincias. Y que el resto del país aún no ha desarrollado, les cuento lo que hablaban otros chicos, ¿no? Otros años, que el resto del país no ha desarrollado todavía una actividad productiva, agroproductiva, que sea tan rentable como lo que se produce en la pampa húmeda. Entonces, bueno, ahí los chicos en el taller que se hacía visualizaban oportunidades, no solamente se quedaban en los problemas, sino que visualizaban oportunidades. Bueno, mira, acá no, es cierto, no tenemos la soja, no tenemos el girasol, no tenemos el trigo, tenemos la vid, pero algo más tiene que haber. Faltaron compañeros, ustedes decían, miren, en ese momento se estaba probando con pistacho. Bueno, no es una buena alternativa, dado que Irán es el productor número 1 de pistacho a nivel mundial, y últimamente, hace varios años, que tiene problemas para exportarlo. Una de esas, por ahí va la cuestión. Bueno, se armaban discusiones muy, muy interesantes, pero yo lo que pretendía es que realmente, más allá de las ecorregiones, sus problemas, comprendieran cuál es el estado de nuestro país, porque siempre se ha dicho que Argentina es rica, claro, porque en mi cabeza de la pampa húmeda, sí, la pampa húmeda es rica, pero te quedan 2/3 del país que no sabes qué miércoles hacer con esos 2/3 del país, en los cuales estamos incluidos los sanjuaninos, y los mendocinos, y los riojanos, ¿sí? Los neuquinos. Bueno, los neuquinos se salvaron porque tienen petróleo, al igual que Mendoza. Se salvaron porque tienen petróleo, pero si fuera por la parte agroproductiva, seríamos prácticamente provincias, y lo somos, provincias parásitas de las provincias del centro del país, desde el punto de vista agropecuario. Entonces, bueno, eran talleres muy lindos porque los chicos se ponían a decir, bueno, ¿cómo hacemos acá para mejorar, qué producir y todo lo demás? Y bueno, se saltaban cosas que tenían que hacer el INTA, cosas que se tenían que hacer para otro lado. Esa era la dinámica del trabajo práctico 1. Conocer lo que tenemos, valorarlo e ingeniarnos para ver cómo podemos mejorar lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, vámonos hoy, que nos queda media hora nada más, con el tema de comunidades que se nos cortó. ¿Ven esa fotografía abajo? Ahí está la fecha. Fue tomada el 1 de octubre de 2009. ¿Dónde es eso? ¿En Pocito? Es en Pocito, sí, en la facultad. ¿Qué parte es esa? En el INTA. Ah. No sé. Bien, vamos mejorando. No sé. Hoy, arriba de ese trigal hermoso que había, ustedes toman clases. ¿Sí? Ahora hay está el estacionamiento de autos de tierra, que está detrás del edificio último de las aulas, donde normalmente ustedes cursan. Todo ese estacionamiento de tierra, más todo ese edificio nuevo, donde están las aulas donde ustedes cursan, más el estacionamiento con piso de hormigón que está,
todo estaba cubierto así por trigo. ¿Sí? Entonces, era muy lindo hacer las prácticas ahí porque decían los chicos, genial, cultura de planta y todo lo que vemos es trigo. Entraban a revolver y se encontraban, ahí había un promedio año tras año de alrededor entre 80 y 100 especies de malezas. Nada más que todas eran chiquititas y estaban debajo del trigo. Más la humedad del suelo, porque siempre estaba como barroso ese suelo. Miren, yo creo que era un sauna gratis que con 1 hora de trabajo bajaban 5 kilos por lo menos. Así que los chicos se ponían contentos con una pavada, acá hay solo trigo, no vamos a tener problema para medir densidad de cobertura. Cuando encontraban a revolver, resulta ser un lugar con mayor diversidad de especies que había en todo el INTA. Eso, bueno, ya no está. Vamos a lo nuevo. Hemos salido del nivel de organización de poblaciones y estamos ahora, hemos visto la interacción entre las especies. Yo les voy ustedes saben que cuando yo en el Drive les subo algo, siempre les subo los artículos a partir de los que yo hice la clase. Tanto para esto de comunidades como para las interacciones tienen subido los artículos a partir de los que yo armé la clase. Sí, eso se los quería recordar. Ya sabemos que este nivel de organización es conjunto de organismos, distintas especies que habitan en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Qué tributo le podemos medir a la diversidad? Que ya lo hemos visto. Diversidad, estabilidad, la sucesión, que es el cambio de la comunidad a través del tiempo. Y también se incluyen en algunos casos las relaciones interespecíficas que ya hemos visto. Normalmente cuando hablamos de diversidad, nosotros hablamos, ya vamos a ver, de cantidad de especies. Pero una comunidad realmente queda definida no solamente por la cantidad de especies, sino por cuán abundantes son esas especies. Muchas veces vamos a ver que las especies no están actuando de forma independiente, que hay especies que, si se quiere, cumplen un mismo rol dentro de esa comunidad. Les pongo un ejemplo. Nosotros dentro de la comunidad de San Juan tenemos el rol de estudiar y ser alumnos universitarios. Es decir, independientemente de lo que haga el resto de la comunidad de San Juan, somos un grupo que nos dedicamos a estudiar, ¿sí? En un nivel universitario. Entonces, nosotros somos un grupo funcional dentro de esa gran comunidad. Somos un gremio, es decir, un conjunto de especies que tienen funciones similares o que explotan un mismo recurso. Por ejemplo, nosotros explotamos como recurso el espacio físico del INTA Posito. Somos un grupo funcional que explotamos ese espacio y otros grupos funcionales dentro de la comunidad universitaria que explotan otros recursos, etcétera, etcétera. Les pongo como ejemplo el espacio físico, pero pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿con esto qué quiero decirles? Que las comunidades no son totalmente independientes, cada una hace la suya y ya está. Hay muchas especies que tienen roles muy parecidos. Por ejemplo, los depredadores. Depredadores dentro de una comunidad pueden ser un grupo funcional desde el punto de vista alimenticio. ¿Por qué? Porque se alimentan de carne, de presas vivas, ¿sí? Entonces, ellos tienen, si se quiere, una función dentro de la comunidad que les es muy particular. Y esto lleva a dos visiones antagónicas de lo que es la comunidad. A principios, mediados del siglo XIX, 1850, 1862, cuando Sarmiento era presidente, de 1862 a 1866, en Estados Unidos se debatía y se empezaban a estudiar los bosques del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Grandes bosques, magníficos bosques.
A partir de esos estudios, sobre todo por un teórico de apellido Clements, surgió, y por supuesto de muchos botánicos, surgió la idea de asociación. Esa idea de asociación era una comunidad con un grupo de especies que siempre parecía que era el mismo grupo, ¿no? Los mismos grupos de amigos, ¿no? Y veían que esa comunidad de esos grupos de especies parece que se ubicaban en distintas pendientes, en distintos redes del suelo muy particulares, o el mismo tipo de suelo, y que se parecían juntas, ¿no? Eso llevó a la idea de asociación, ¿sí? Y se les veía a las comunidades como que era algo integrado, que interactuaban las especies de ellas, y que siempre eran las mismas especies las que interactuaban y conformaban lo que era esa asociación. Imagínense que es como si yo soy socio de la VT o soy socio de Banco Hispano. Medio que están mis límites bien determinados. Yo tengo mi carnet de socio de esta asociación y el otro es la asociación de socios de la otra asociación. Hay muy pocos que tengan de ambas, ¿sí? Entonces, esto hacía que las comunidades de ese punto, de ese ideario, fueran con límites precisos entre una y otra. No habían muchos elementos comunes entre una y otra comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos un gradiente, si damos un gradiente, lo voy a dibujar con una línea, vamos a tener un eje de coordenadas, pónganse, me salió muy encima de la palabra, pero bueno, ese es un eje de coordenadas. Imaginemos que en el eje de las X el gradiente tenga, diga altura, diga que es la altura sobre un valle. Sobre una ladera de montaña es la altura. Y sobre el eje de la X es la abundancia de individuos de esa comunidad. Entonces ellos decían que una asociación, si es de una comunidad, siempre va a tener un óptimo en el mismo lugar. Es decir, van a haber comunidades que tengan mayor abundancia a alturas bajas y otras comunidades que van a ser más abundantes a otras alturas superiores, pero que entre ellas no se mezclaban, ¿sí? No había una mezcla. Ven acá ustedes ese espacio que queda entre una comunidad y otra, es lo que se llama un ecotono, ese espacio de ahí, ¿sí? Eso es un ecotono, es el espacio que hay entre una comunidad y otra. Entonces, según este criterio del concepto ético, ese ecotono era muy pequeño porque normalmente el ecotono está formado por elementos de una comunidad y de la otra que se mezclan en esa zona de unión. En este caso no, había muy pocas especies en esa zona de ecotono. Entonces, esta comunidad, la primera, siempre alcanzaba su máxima abundancia a bajas alturas, supónganse, y la otra comunidad a altas alturas y no se mezclaban entre sí. Esa era la idea que tenía el concepto holístico de la comunidad. Ahora, después apareció Gleason, que tiene otra visión, y que dice que simplemente las comunidades están formadas por especies que no es un hecho que sean amigas entre ellas, que hayan coevolucionado ni nada por el estilo, sino que simplemente tienen los mismos requerimientos y la misma tolerancia a cierto factor ambiental. Nada más. Es decir, que de acuerdo al criterio de Gleason, esas dos comunidades están formadas así simplemente por el hecho de que tienen requerimientos distintos. Y eso hace que él diga que los cambios de la vegetación a lo largo de ese gradiente, por ejemplo, este gradiente de altura que estamos
no sea tan drástico, que el límite entre las comunidades no es tan preciso, porque tienen muchas cosas en común. Entonces él visualizaba las comunidades de esta forma. Él, en lugar de hacer algo así tan marcado, veía que las comunidades podían suceder esto. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia la cosa? De pronto, las comunidades, según Gleason, habían comunidades que tenían esta forma, ¿sí? Otras comunidades marcaban de esta otra forma, algunas más anchas, otras más estrechas. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Cambia el hecho de que las comunidades no siempre tienen el mismo óptimo. Va a depender. Y que la zona de las comunidades que es el cotono, tiene normalmente más cantidad de especies que la zona que propia de la comunidad. Esta zona donde se unen, donde se entremezclan, según este criterio, es mucho más importante. ¿Sí? Entonces, no es tan clara la separación de las comunidades entre sí, según esta visión. No podemos tan fácil separar una comunidad de otra, porque siempre vamos a tener muchas especies comunes entre ellas. ¿Sí? ¿Cómo se visualiza que comienza una comunidad en otra, según este punto de vista? No solamente con la composición de sí, sino con el vigor de cada una de las plantas. Cuando las plantas se alejan de su óptimo, ¿se acuerda la curva de tolerancia? Dejan de reproducirse primero, dejan de crecer segundo. Entonces, normalmente cuando las plantas están alejadas de su óptimo, por lo general tienen un tamaño más pequeño. Es decir, no tienen la morfología que tendrían si estuvieran en las óptimos en este caso, a la altura óptima para su crecimiento. Entonces, esto ya cambió totalmente toda esta visión de la comunidad, lo que es el continuo individualista. Las especies están juntas simplemente porque tienen requerimientos similares. ¿Sí? Y ustedes lo visualizan, ustedes no son alumnos que todos los chicos del barrio que sean conjuntos decidieron ir a estudiar agronomía juntos. No, que sería la idea de asociación, que siempre siguen juntos. No, ustedes terminaron la secundaria y algunos dieron a estudiar medicina, otros agronomía, otros psicología, lo que fue. Entonces, ustedes están en agronomía por un interés en común. ¿Sí? Por un interés en común. Esa es la idea del concepto individualista. ¿De qué hablamos de estructura de las comunidades? Cuando hablamos de comunidades y su estructura. Es cómo formada, cómo está constituida, cuántas especies las constituye, qué características tiene y demás. Ahora bien, hablar de las comunidades en función de sus especies, por ahí es como que ustedes le entreguen una lista de especies de manzanas, las cuales conocen 2 o 3 y las otras no las han visto nunca en su vida. Es decir, la lista de especies está muy buena para cuando ya tenés un conocimiento botánico, sos especialista en el tema. El tema es que no te da una idea de cómo es esa planta. El nombre científico por sí mismo no te habla del aspecto que tiene esa planta. Y hay veces que tener una lista de especies, bueno, si la comparás con otra comunidad, una tiene más especies que la otra, pero nada más. Eso ya se visualizaba a principios, fines del siglo XIX, principios del XX, y apareció este hombre, Raunkier, un danés, que trabajaba en una zona muy fría como Dinamarca, con los bosques septentrionales, y él probó con una clasificación que fuera más descriptiva y que no requiriera de una lista de especies. Es decir, que para caracterizar comunidades no fuera necesario tener una lista de especies porque hay veces que no se podía, máxima en la época de la cual estamos hablando. Entonces Raunkier lo que hizo fue clasificar y agrupar a las especies
según dónde se encontraba la yema de renuevo en la estación más desfavorable, que en el caso de Dinamarca, lógicamente, es el invierno. ¿Cómo hacían las plantas para mantenerse y poder rebrotar a la siguiente estación? ¿Sí? ¿Cómo hacían? ¿Dónde llevaban sus yemas para que después al ciclo vegetativo siguiente, pudieran germinar o poder brotar y dar hojas si se trata de una planta perenne? ¿Cómo hacían? Entonces, él hizo la clasificación de acuerdo a sus observaciones y llamó terófitos a aquellas plantas que pasan el invierno como semillas en el suelo. Al estar en el suelo con una capa de nieve, están bastante protegidas de los extremos térmicos, del frío extremo, y por lo tanto podían germinar y crecer. Ese es el caso de las plantas anuales. Los geófitos o criptófitos, como el caso del sorgo de Alepo, mantenían yemas de renuevo bajo la tierra, principalmente en bulbos y en rizomas. Los hemicriptófitos tenían las yemas de renuevo al ras del suelo, por lo general en forma de estolones, en los nudos de los estolones. Estaban protegidos fundamentalmente por la nieve, que es un muy buen aislante térmico. Los caméfitos, que es muy típico acá en San Juan, son en todas las provincias cordilleranas de la provincia que más caméfitos hay en el país, son que eran plantas que era leñosa en la base de su tallo, pero después era subleñosa, es decir, tenía muchas ramas verdes. Y eran muy pequeñitos, es decir, no superaban los 50 centímetros de altura y se caracterizaban por tener muchas ramas intrincadas hacia adentro, es decir, muy mezcladas, muy enredadas las ramas. Esos se llamaron caméfitos. Tienen las yemas de renuevo al interior del arbusto. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del arbusto llega a ser más o menos de 10 grados centígrados, entre el exterior del arbusto y las ramas del interior. Entonces en su interior se conservaban las yemas de renuevo. Y después estamos hablando de los fanerófitos, que somos más comunes, como son los nanofanerófitos de 50 centímetros o 50 centímetros hasta 2 metros, que son los arbustos, que son los típicos de nuestra región, como la jardilla, el retamo. Los microfanerófitos, árboles de hasta 8, entre 2 metros y 8 metros de altura, como puede ser un paraíso, una mora. Fanerófitos, árboles de 8 a 30 metros de altura, como puede ser tal vez un plátano grande, un ramo carolino. Y los megafanerófitos, como pueden ser los alerces, con más de 30 metros de altura, como son los del sur del país. En realidad él juntó más de 90 categorías. Incluyó las suculentas o incluyó los epífitos, que son aquellas plantas que se apoyan sobre otras, pero que no las parasitan, ¿sí? Como el caso del aire. En realidad esto es un ejemplo muy vago, pero ellos clasificaron en función, tienen más de 90 categorías la clasificación de la tierra. Y ustedes me dirán, ¿para qué servía esto? Y servía en grande para hacer esto. Para hacer lo que era el espectro biológico. Esto es tomado del libro de Smith, que lo tienen ustedes subido al Drive. Fíjense las diferencias. La clasificación tenía una cuestión interesante, que yo sabía que un megafanerófito era muy distinto morfológicamente a un caméfito. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, que Melia cedarac es mucho más grande que Forum philippianum, y ustedes me creen porque lo dice el profesor, pero en realidad es creer o reventar. Ahora, si yo les digo que este microfanerófito es mucho mayor que aquel terófito, ustedes se dan cuenta que las terófitos son plantas anuales que pasan el periodo desfavorable como semilla en el suelo, mientras que un microfanerófito tiene hasta 1 metro de altura, puede ser una. Entonces, claro, es distinto. Y con eso se construían lo que se denominan los espectros biológicos. Por ejemplo, acá tenemos en una tundra ártica
lo vemos acá, en la tundra, ¿qué es lo que abunda? Abundan sobre todo caméfitos y hemicriptófitos, plantas rastreras, lo cual se entiende por el tipo de ambiente donde se encuentra. Pero si vemos la selva, ¿sí? Por ejemplo acá, ahí vemos lo que pasa en la selva. En la selva, los dominantes, lo que predomina son los fanerófitos. Micro, mega, eso en el dibujo no lo aclara. Se dan cuenta para la utilidad que tiene, entonces uno debe caracterizar un área, una zona, en función de estos requerimientos. Y uno lo puede hacer esto, por ejemplo, se aplica a veces con el tema de las malezas para comparar el tipo de maleza de una región, supónganse de Sudamérica, con una región de Norteamérica. Lógicamente, si vos ves la composición científica, van a haber especies comunes, especies muy distintas, pero el nombre de las especies no te dice nada muchas veces para esto. En cambio, esto te aporta lo que es la descripción. La falencia, lógica, es que no hay una lista de especies. ¿Se dan cuenta? Entonces, para estos estudios, para construir los espectros biológicos, bastante interesante y todavía bastante útil a pesar del tiempo transcurrido. Otra forma de estudiar una comunidad es a través de su estructura horizontal. La estructura horizontal tiene que ver con cómo se van reemplazando en el espacio distintos grupos de especies. Por ejemplo, ahí en tono más verdoso son todos bosques, ¿sí? En tono más anaranjado son tierras de cultivo. Entonces, si yo trazara una línea, supónganse que yo trazara una línea por ahí, vería que esa línea me está atravesando zonas con hierbas, con arbustos, y zona con arbustiva con setos. Entonces veo cómo me va reemplazando en el espacio las distintas comunidades de plantas. Si trata así, supónganse, me voy a encontrar con que atravieso bosques, atravieso arbustos, atravieso zonas de cultivo, atravieso todo lo que se me vea, pero si trae una línea, un transecto así, resulta que solamente voy a ver que solamente hay un solo grupo que son bosques, nada más. Entonces, de acuerdo por cómo yo, desde cómo estudie la estructura horizontal, veo cómo se van reemplazando las comunidades de plantas una a otra, espacialmente. Y normalmente se utiliza fotografía aérea, imágenes satelitales o transectos en línea para ir viendo cómo se van reemplazando las comunidades y para poder estudiarla en su distribución horizontal. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿O ya se durmieron? ¿Tomen café? Sí, profe. Sí, profe, lo vamos siguiendo. Ah, bueno, genial. Increíble. Con el Están mate. durando bastante hoy. Buenísimo. Y así se hace un estudio de gradient, chicos. Esto que tienen en la figura superior, en la figura superior no es más, perdón, me equivoqué de... Vamos a un circuito para... Ahí está. Esto que tienen, básicamente, como la ladera de una montaña. Voy a tratar de ampliar para que lo vean bien. Ahora lo voy a bajar. Perdón, soy un tanto lento para esto. Y ahora lo vuelvo a ampliar. Esto es un gradiente. Es una ladera de una montaña, donde hay una comunidad, ¿sí? Una comunidad que se llama CB, no me acuerdo yo qué era cada una de estas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, hay una comunidad que se llama CB, que está en la parte alta de esa montaña.
hay otras comunidades que están más abajo. Entonces, cuando yo hago un análisis de gradiente, supónganse, hago un análisis de tipo, vamos a ver, analizando desde la parte inferior hacia la parte superior de la ladera de esa montaña. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tirar transectos. ¿Sí? Entonces, largo un transecto por acá y veo qué comunidades aparecen. Me aparece la comunidad OH, OCF, OCH, me aparece ROC, BP, AP, me aparece. ¿Sí? Si trazo otro transecto por acá, me aparecen otras comunidades de la parte inferior hasta la parte superior. Si trabajo, veo que me aparecen otras comunidades y así sucesivamente pasar. Entonces, cuando yo hago un estudio de gente, voy a tener una figura más o menos, voy a hacer un eje de coordenadas más o menos así. Voy a hacer un eje de coordenadas en el cual yo voy a tener lo siguiente. Tanto en el eje, normalmente, acá yo voy a tener en las ordenadas, voy a tener la abundancia, ¿sí? La abundancia ahí arriba, y acá voy a tener en el eje de las X las especies. Se me fue una. Las especies. Entonces yo pongo la lista de especies y la lista de especies y veo a lo largo del gradiente de cada uno de los transectos dónde son más abundantes cada una de las especies. Entonces se construye de otra forma y eso es lo que se denomina análisis de gradiente. Acá en San Juan los botánicos de San Juan han hecho mucho trabajo en análisis de gradientes altitudinales. Por ejemplo, está muy bien estudiada la zona de Pedernal, la zona Colorado, camino a Iglesia. Han estudiado muy bien. Y los agrónomos estudian gradientes en cuanto a humedad del suelo. Humedad del suelo, tratando de ver y analizar en qué sectores de las parcelas de cultivo son más abundantes algunas malezas que otras, tratando de entender la biología de esas especies. ¿Sí? Eso es lo que se denomina análisis de gradiente. No, tengo que... Y otra descripción que yo hago es la estructura vertical, que es muy importante y eso depende de cómo está compuesta la descripción. Es decir, si está compuesta solamente por pastos más arbustos, arbustos más árboles de hasta 8 metros de altura, arbustos más árboles de 8 metros de altura y árboles de hasta 30 metros. ¿Por qué es importante esto? Yo agrando un poquito, voy a agrandar un poquito la imagen para que se pueda ver un poquito mejor. No sé si se ve. Ahí llega hasta la parte del agua que a mí no me interesa. Entonces, la voy a correr a la imagen. La vamos a correr un poquito para allá. Si no me interesa la parte de agua. Pero ustedes ven ahí que hay una zona, hay una parte más cerca del agua y la vegetación se hace más herbácea. Mientras que más lejos del agua se hace más arbustiva o boscosa. Y fíjense, tenemos distintos estratos por las distintas alturas que tienen estas plantas. Por ejemplo, acá tenemos abajo un estrato herbáceo, ¿sí? Un poquito más alto un estrato arbustivo, un poquito más alto de árboles, un poquito más bajo, que pueden ser microfanerófitos, y una zona de copa de árboles más altos que pueden ser fanerófitos, superando los 30 metros de altura. El hecho de que haya tantos estratos, mientras que fíjense en la parte cerca del agua, en este ejemplo que he puesto, de esta figura del Smith, acá tenemos un estrato, que son, si se quieren, ciperáceas, las más altas, y hay un segundo estrato más bajito,
que hay otras herbáceas que pueden ser algunas algas carófitas, lo que fuera, que son más bajas. Es decir, tenemos un área con 2 estratos versus un área con por lo menos 4 estratos. ¿En qué favorece? En que la diversidad de especies que se pueden ubicar en un lugar con mayor diversidad de estratos, mayor. ¿Por qué? Pensemos en los insectos y en las aves. Simplemente en los insectos y en las aves. Nos puede resultar que, por ejemplo, a las grandes copas de árboles vivan especies de insectos distintas a las que viven más abajo. Lo mismo pasa con las habas, con los roedores, con lo que fuera. Y distintas a las que puedan haber a nivel de suelo, en los pastizales. Entonces, si yo veo, hay mucho más estratos y mucho más hábitats que son posibles de ser colonizados. Mientras que acá, al haber solamente 2 estratos, resulta que tengo menos variedad de ambientes para que más especies se puedan ubicar en el lugar. Entonces, este es el análisis que hace a veces en contra de la soja. Resulta que la soja arrasa con todo, destruye no solamente la distribución, la disposición espacial previamente existente, en del tipo horizontal, sino que también se destruye vertical. Y al destruir ambas, se pierde mucha biodiversidad, tanto de áreas naturales como de áreas agrícolas que antes se dedicaban, por ejemplo, temas silvopastoriles o agrosilvopastoriles, es decir, huerta, bosque más manejo de ganado caprino, por general. Entonces, la pérdida de diversidad es muy, por eso es interesante analizar la estructura vertical. Entonces, definamos qué es lo que es la diversidad. Normalmente, uno asocia la diversidad con la cantidad de especies que hay en un determinado lugar en un momento dado. Cuanta mayor cantidad de especies, mayor diversidad. Ahora bien, hay otros tipos de diversidad que puedo utilizar, porque se le puede, los índices para hacer cálculos de diversidad son traídos de la teoría de la información. Esa teoría de la información tiene su origen en la sociología y también es utilizada, por ejemplo, en la informática. Entonces, la ecología también la tomó para sí misma. Entonces, nosotros podemos sacar diversidad genética, es decir, variedad de genotipos dentro de una comunidad, contando todas las especies, o la diversidad genética dentro de una población. Podemos ver una diversidad vertical y horizontal para saber la diversidad de estratos verticales que hay, o horizontales. Diversidad estructural, que podemos hablar de nichos o diversidad de hábitats que tiene esa comunidad. La diversidad funcional tiene que ver que, partiendo de la idea de que si hay más especies, por lo tanto hay más interacciones entre las especies. Entonces, si hay más interacción entre las especies, hay cadenas tróficas más complejas. Entonces, funcionalmente, este ecosistema puede, o esta comunidad, perdón, o este ecosistema puede ser funcional en cuanto a complejidad que otro. ¿Sí? Y así la diversidad temporal, y bueno, se le puede sacar liberal a lo que ustedes quieran. Pero en ecología, la que utilizamos primero es la diversidad en sentido tradicional. Y hay 2 tipos de diversidad, y acá estamos hablando de una diversidad local, y una diversidad donde yo veo lo horizontal y no lo vertical. ¿Sí? La diversidad alfa es la diversidad que puede haber en una parcela. La diversidad beta es la que existe en lugares de la comunidad, es decir, entre 2 o 3 parcelas. Entre 2 o 3 parcelas que haya comunicación o que haya emigración e inmigración. Es decir, que haya intercambio de individuos entre una comunidad y otra. Y la de diversidad gamma
que es la diversidad de una región. La diversidad alfa y beta se visualiza acá. Acá, por ejemplo, en este gráfico, tenemos 3 parcelitas, ¿sí? Tenés 3 parcelas marcadas. Acá tenemos una parcela, ahí al lado mismo tenemos otra parcela, y entre medio queda otra parcela. ¿Sí? Al lado de ella, tenemos otras 3 parcelas. La ven acá, hay otras 3 parcelas. En otro ejemplo, hay otras 3 parcelas. Fíjense, cada puntito o triángulo o cuadrado representa a una especie. Veamos las parcelas de la izquierda. ¿Qué tiene cada una de esas parcelitas? ¿Tiene una especie o más de una especie? Las que yo he puesto en color celeste. Cada figura... Una es una especie. Así es. Y si las comparamos con la de la derecha, la que he marcado en color anaranjado, cada una de esas parcelitas, ¿cuántas especies tiene? Ahí tienen varias. 3, por lo menos 3, sí, ¿no es cierto? Entonces decimos que en el caso de la izquierda, la que marca en celeste, la diversidad alfa, la diversidad de la parcela es baja. Es baja si la comparamos con una parcela. Si comparamos esa parcela, la contrastamos contra esta primera parcela, vemos que la diversidad alfa es muy baja en las parcelas celestes, es alta en las parcelas anaranjadas. En una parcela encontramos una única especie, mientras que en las otras encontramos especies distintas. Ahora comparamos las parcelas en conjunto. Todas las 3 parcelas, perdón, eso no se me fue y no lo quería marcar. No, se me va a borrar todo. Ahora vamos a comparar las 3 parcelas en conjunto. Vamos a comparar estas parcelas entre sí. Perdón, se me borró otra vez. Vamos a hacerlo bien. Vamos a comparar estas 3 parcelas por un lado en conjunto, ¿sí? Y vamos a comparar las otras 3 parcelas, ¿sí? Ahora, si yo comparo las 3 parcelas en conjunto, ¿cuántas especies aparecen en el caso de las parcelas que he puesto en celeste? Tres especies. Entonces, fíjense, si lo comparamos con lo anterior, esas parcelas de celeste tenían una diversidad alfa baja, porque cada una de las parcelas, parcelitas chiquititas, tenían una sola especie. Pero ahora vemos que tienen una diversidad beta alta, porque al compararlas en conjunto, vemos que al incluir en el estudio más parcelas, aumenta el número de especies. ¿Sí? Es decir, al incorporar más sectores de toda esta comunidad, acá tenemos, perdón, me olvidé de señalarlo, lo voy a señalar con azul, acá tenemos una comunidad que le podríamos llamar A, ¿sí? Tenemos una comunidad que le podríamos llamar comunidad A, y acá tenemos una comunidad que le podríamos llamar comunidad B. ¿Ven? Entonces, esa comunidad A se caracteriza por tener una baja diversidad alfa, pero una alta diversidad beta. ¿Sí? Ahora vamos a lo que yo señalé de color anaranjado. En cada parcela habían 3 especies, pero al aumentar el número de especies, aumenta el número de especies.
No, siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Entonces, esa comunidad tiene una alta diversidad alfa, porque dentro de cada parcela hay muchas especies, pero por más que meta más parcelas, son siempre la misma especie, entonces tiene una baja diversidad beta. ¿Me entendieron? Re fácil, ¿no? Sí, profe. Genial. Entonces, la diversidad de una comunidad se va a definir por dos componentes. Una, la riqueza de especies, que es el número de especies que tiene la comunidad, y otra es la equitatividad, que hace referencia a cómo se distribuyen proporcionalmente los individuos entre las especies de una comunidad. Es decir, si yo tengo 100 individuos para distribuir entre 3 especies, entre 4 especies, supónganse, 100 individuos para distribuir entre 4 especies. Es decir, y puede ser que toque 25 en una, 25 en otra, 25 en otra, 25 en otra. Es decir, a cada una se reparte equitativamente. Es decir, la equitatividad en ese caso es alta. O puede ocurrir que esos 100 individuos se distribuyan 10 en una especie, 20 en otra, 10 en otra y 60 en otra. Es decir, en ese caso estamos hablando de que esa comunidad tiene una baja equitatividad y una alta dominancia. ¿Sí? Es lo que tienen ustedes graficado abajo. En rojo vemos una comunidad donde hay, en el eje de las X va el nombre de las especies, y en el eje de la Y la abundancia en porcentaje. No estamos hablando de términos absolutos, estamos hablando de porcentaje. Entonces vemos que en la comunidad de rojo hay 2 especies que son dominantes. Por lo tanto, esa comunidad tiene una baja equitatividad y una alta dominancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ambas comunidades, fíjense, hay 8 especies. Las 2 comunidades no es que una tenga una riqueza mayor que la otra. Las dos tienen la misma cantidad de especies. Pero en una hay 2 especies que son dominantes, mientras que en la otra comunidad la equitatividad es mayor, es decir, la distribución de los individuos entre las distintas especies es más parejito. Entonces la comunidad de color verde va a tener mayor equitatividad y menor dominancia, mientras la comunidad roja va a tener baja equitatividad y mayor dominancia. ¿Sí? Se han visto que es antagónico. Dominancia es lo contrario a equitatividad y riqueza, de equitatividad y diversidad. Perdón, me faltaba para concluir. Si tiene poca dominancia y alta equitatividad, entonces tiene mayor diversidad. Si tiene alta dominancia y baja equitatividad a un número igual de especies, entonces esa comunidad, porque tiene alta dominancia, tiene baja equitatividad, pero el número de especies es igual, eso significa que tiene menos diversidad. ¿Sí? Entonces acá vemos una forma de ponderar la diversidad, no solamente en cuanto al número de especies, sino en cuanto a la abundancia relativa de ellas. Y ahí aparecen los términos de equitatividad y de dominancia. Y gráficamente les muestra a la derecha de ustedes en color verde lo que es una comunidad con alta equitatividad y baja dominancia, y a la izquierda en color rojo una comunidad con baja equitatividad y alta dominancia. Bueno, esto ya lo vemos la semana que viene. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula? Que les tengo que armar una guía, porque antes lo hacíamos en el pizarrón y ahora haciéndolo así como en el Big Book Bluetooth sería un poquito lento. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Le ha quedado alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces lo de C
el martes a las 11 para escuchar las consultas de ustedes. Y si no, acuérdense, el miércoles a partir de las 14:30 terminamos con esto de comunidad. Y apenas terminemos lo de comunidad, largamos el parcial y bueno, después yo les daré un plazo del parcial que se los comentaré, de acuerdo a la complejidad que tenga, si es de una hora o es de más tiempo, y bueno, pero una vez que vayan terminando ya van cerrando todo, ¿eh? Bueno chicos, nada más por ahora. Si no tienen más consultas, sí, Rocío. ¿Hasta qué tema entrará? Entra hasta muestreo. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Por eso que les voy a hacer ese puntito, les estoy armando eso de muestreo para que les quede claro. Profe, puede ser que no esté la diapositiva en el drive de muestreo. Me voy a fijar, porque puede que, mira, en una vez se la he bajado porque la quería arreglar, justamente para incluirle más cosas. Poblaciones. Fíjate, pero yo el miércoles de la mañana la subí. Yo el miércoles de la mañana la subí. Este subido como clase 8, muestreo, me parece. Ah, Sí, como clase 8. sí, clase 8. Sí, pero ya les tengo que subir algo más. Dentro de esa carpeta de la clase 8 les voy a subir algo más, ¿sabes? Para que a ver si les queda más claro. Bueno, chicos, entonces, si no hay más, los libero. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias chicos. Hasta luego. Hasta luego.